El dinero, aunque lo usamos todos los días, es un tema profundamente emocional. No se trata solo de matemáticas, fórmulas o números fríos, sino de cómo pensamos, sentimos y actuamos en relación con él. Y ahí es donde entra Morgan Housel con su obra The Psychology of Money. Lo que hace es mucho más valioso, mostrarnos cómo nuestros comportamientos, nuestras experiencias y hasta nuestros miedos más íntimos influyen en la forma en que ganamos, gastamos y ahorramos dinero. Housel nos recuerda que la mayoría de las decisiones financieras no se toman en una hoja de Excel, sino en la vida real, donde intervienen emociones como la codicia, la envidia, la esperanza y el miedo. Y por eso mismo, la clave para prosperar económicamente no está tanto en ser un genio de las finanzas, sino en aprender a manejar nuestra propia psicología. El libro está compuesto por 19 lecciones, o pequeñas historias, cada una con un mensaje profundo. En este recorrido vamos a ir capítulo por capítulo descubriendo cómo el dinero no solo compra cosas, sino también libertad, tranquilidad y sobre todo cómo revela mucho de quiénes somos en realidad. Capítulo 1. Nadie está loco. Morgan Housel comienza explicando que cuando se trata de dinero, nadie es completamente racional, pero tampoco completamente irracional. Más bien actuamos en función de lo que hemos vivido, de lo que conocemos y de las experiencias que han marcado nuestra vida. Por ejemplo, alguien que creció en un país en crisis, con inflación y desempleo, seguramente tendrá una visión mucho más temerosa sobre el ahorro o la inversión que una persona que creció en una época de abundancia. Lo que para uno puede ser prudencia, para otro puede parecer paranoia. Y lo que para uno es arriesgado, para otro puede ser lo más lógico del mundo. El autor ilustra esto mostrando que cada individuo actúa a partir de su propia versión de la realidad. Alguien que ha visto caer la bolsa en los años 2008 o 1929 puede desconfiar para siempre de los mercados financieros. Mientras que quien vivió la bonanza tecnológica de los años 90 puede sentirse eternamente optimista respecto a las acciones. El punto central es que no podemos juzgar las decisiones financieras de los demás como si fueran absurdas. Porque en realidad, cada quien responde a las cicatrices y aprendizajes de su historia personal. Lo que para ti es irracional, para otro puede ser perfectamente lógico, y viceversa. La enseñanza de ese capítulo es poderosa. Cuando hablemos de dinero, debemos ser humildes y entender que no existe una única forma correcta de actuar. Las experiencias moldean nuestras creencias y nuestras creencias moldean nuestro comportamiento económico. Capítulo 2. La suerte y el riesgo. En este segundo capítulo, Housel aborda un tema incómodo pero real, el papel que juegan la suerte y el riesgo en nuestras vidas financieras. Nos gusta pensar que nuestro éxito depende únicamente de nuestra inteligencia, esfuerzo o disciplina. Y aunque todo eso importa, el azar también juega un papel enorme. De la misma manera, los fracasos no siempre se deben a la pereza o la mala gestión. Muchas veces son fruto de circunstancias externas fuera de nuestro control. El autor pone como ejemplo a Bill Gates. Es indiscutible que Gates es brillante y trabajó duro, pero también fue afortunado. Nació en la época correcta, en el lugar correcto, y tuvo acceso a una de las pocas computadoras de su tiempo en la secundaria. Ese golpe de suerte cambió su destino. En contraste, también existen personas igual de inteligentes y trabajadoras que nunca llegaron a ser multimillonarias porque no tuvieron las mismas oportunidades. Eso no los hace menos capaces, simplemente tuvieron menos suerte. Lo mismo ocurre con el riesgo. Puedes invertir de manera juiciosa durante años y aún así perder parte de tu patrimonio si la economía global se desploma. Puedes abrir un negocio prometedor y fracasar por un evento inesperado, como una pandemia. El riesgo siempre está presente y no reconocerlo es engañarnos a nosotros mismos. La lección es clara. No debemos atribuir todo nuestro éxito solo a nuestro talento, ni juzgar el fracaso de otros como mera incompetencia. La vida es una mezcla de esfuerzo, suerte y riesgo.
Reconocernos nos hace más humildes y compasivos. Además, entender la presencia del azar nos ayuda a no confiarnos demasiado, porque así como la buena suerte puede sonreírnos hoy, mañana podemos enfrentarnos a un revés inesperado. La clave está en respetar al azar, manejar el riesgo con prudencia y nunca caer en la soberbia de creer que controlamos absolutamente todo. Capítulo 3. Never es suficiente. En este capítulo, Morgan Housel habla de un aspecto fundamental de la naturaleza humana, la sensación de que nunca tenemos suficiente. No importa cuánto dinero ganemos, ni cuántos logros alcancemos, siempre existe la tentación de querer más. El autor pone ejemplos de personas extremadamente ricas que aún habiendo alcanzado fortunas inimaginables, no se sienten satisfechas y siguen arriesgando, a veces hasta perderlo todo. La idea central es que la codicia no tiene límites claros. Siempre habrá alguien más rico, alguien con un carro mejor, una casa más grande o una vida más lujosa. Y uno, si mide su éxito únicamente en comparación con los demás, esa carrera nunca termina. Housel recuerda que muchos de los grandes colapsos financieros se han originado precisamente en esa incapacidad de frenar el deseo de más. Personas que ya tenían suficiente para vivir de manera cómoda y segura, pero que arriesgaron así de manera imprudente buscando doblar su riqueza. Aquí entra en juego una pregunta crucial. ¿Qué significa para ti suficiente? Si nunca definimos un punto en el que digamos con esto estoy bien, entonces nunca llegaremos a sentirnos satisfechos. Viviremos corriendo detrás de una zanahoria que siempre se aleja. Por eso, Housel aconseja establecer límites internos, aprender a reconocer cuando lo que tenemos es suficiente y evitar caer en la trampa de la codicia eterna. El mensaje final es claro. La verdadera riqueza no consiste solo en acumular, sino en saber detenerse. Quien no sabe cuándo parar, aunque tenga millones, sigue siendo pobre porque vive atrapado en la insatisfacción. Capítulo 4. La confusión del interés compuesto. En este capítulo, Housel explica que uno de los conceptos más poderosos en las finanzas es, paradójicamente, también uno de los más malentendidos. La mayoría de la gente subestima cuánto puede crecer una inversión si se mantiene a lo largo de los años. El autor recuerda que el interés compuesto es lo que convierte pequeñas sumas en grandes fortunas, pero requiere una condición que la mayoría no cumple: paciencia. No se trata de buscar retornos espectaculares en el corto plazo, sino de dejar que el tiempo haga su trabajo. $1 invertido hoy puede convertirse en cientos o miles a lo largo de décadas, siempre y cuando no interrumpamos el proceso. Para ilustrar, Housel menciona casos de grandes inversores como Warren Buffett, cuya fortuna impresionante no accede solo a su talento para elegir acciones, sino sobre todo a que ha invertido desde muy joven y ha dejado que su dinero crezca durante más de 70 décadas. La diferencia entre alguien que invierte durante 10 años y alguien que invierte durante 50 años es abismal, aun si los dos logran tasas de rendimiento similares. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no soporta esperar tanto tiempo. Queremos resultados inmediatos. Nos desesperamos ante la lentitud del crecimiento inicial y por lo tanto interrumpimos el ciclo antes de que los frutos verdaderos aparezcan. Eso explica por qué tantos fracasan en aprovechar este principio tan simple, aunque sea casi mágico. La enseñanza es que el interés compuesto funciona como una bola de nieve. Al principio crece poco a poco, pero con el tiempo se vuelve imparable. No hay que obsesionarse con encontrar la inversión perfecta ni con alcanzar el retorno más alto. Lo esencial es empezar lo más pronto posible y mantenerse constante. Capítulo 5. Enriquecerse versus mantenerse rico. Morgan Housel hace una distinción muy importante entre dos cosas que muchas veces confundemos: hacerse rico y mantenerse rico. No son lo mismo y de hecho requieren habilidades y mentalidades diferentes. Para hacerse rico normalmente se necesita asumir riesgos, ser optimista, apostar a grande y tener la valentía de tomar decisiones que otros considerarían arriesgadas. Muchas grandes fortunas se construyen precisamente gracias a esa combinación de audacia y confianza en el futuro.
Pero mantenerse rico o mantener riqueza es otra historia muy distinta. Aquí no basta con arriesgar. Lo que se necesita es prudencia, disciplina y sobre todo humildad. El mismo comportamiento que lleva a alguien a acumular riqueza puede llevarlo a perderla si no sabe frenar a tiempo. Auswell recarga que conservar el dinero exige aprender a decir no, evitar la arrogancia y tener presente que la suerte siempre juega un papel en nuestro éxito.